Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo andan? Yo soy Mauro Lino y estamos aquí reunidos para ver un nuevo episodio de Rick and Morty, episodio 3 de la sexta temporada. It's the most realistic video game console ever. I never got you that. Space Mom did. She's in for the holiday weekend, remember? Shit, in that case, let's go. Let's get out of here. I heard you smack the glass, Dad. If you bail, I'll disown you. Yeah, I'd say don't hop through a portal, but oh wait, you can't. Today is a day for thanks. And for family, and for remembering all of those that have less. Okay, pick a scope. Pick a scope. Can we please have a normal Thanksgiving? Well, seems like all the ones I remember. Good point. I'm thankful for my wife, Beth, the Beth that chose me. I'm so grateful. La vez que me eligió. Could not live without you. Aww. I really mean that. If something were to happen to you, or if you were to leave me or be unfaithful, I would die. Literally. Probably by my own hand. Listo. I know how I do it. So I draw a warm bath. And blend some stuff. Good Lo toast, pensó honey. mucho. To thankfulness. Just to be clear, I was saying I'd kill myself. We know. Qué feo, no hagan eso, chicos. Es muy manipulativo. No necesitan a otra persona para sobrevivir. Oh, that's okay. I'll sleep in my car. It's got a TARDIS thing going on bigger on Muy the bien. inside. Dad calls it hack, but my soaking tub begs to differ. I got just the thing for that. Here. Maintenant, tu connais Vénusienne. Oh. Mon Dieu, ça a l'air si chic. Je vous remercie. La parole est à vous. Je suis le modèle même de Major Général modèle. ¿Qué está pasando? Oh, there's the realism setting. Oh, cool. Also stupid. The factory setting is 4. What do we want, 10? No, do 9. Shut up, Summer. Amo Summer. This is the same. It's worse. It's... Oh, no, I get it. Okay, it's more real. The vast majority of space is empty. What? This is stupid. You guys are obviously just trying to convince yourselves it's cool because you feel lame about it. Summer, you know nothing about gamer culture. Bro, tell your son you love the shit out of him. Okay, I know we're not massage people, but you need this. See, you act like you're this badass space cowboy, but I know you're just a scared little overachiever that keeps all her OCD right. Oh my... Chicas, me parece a mí que algo raro está pasando. Oh, I better get back to bed. Yep, same. Maybe I decided real life was too much right now, or maybe I'm not afraid to change my mind about stuff. Maybe mental flexibility is stronger than stubbornness. Nice manip, some. Is this Street Fighter? Street Fighter, where you started the beginning of Street Fighter. It's very realistic. Not even guaranteed a fight will happen. That meter filling up is us forgetting what made us so mad. Muy bueno. Secret technique. Oh shit, there you are. I'm gonna eat your You ass. will die in the street like a dog. Me gusta ese concepto de Street Fighter. Thank you. This is Es que siendo Beth, claramente something in your size. va a tener curiosidad. Also find myself quite attractive. We forgot the ice cream. I want you back in my guts like I'm one of your sick little Bueno. Bueno. Ugh, okay, some, gimme. Make your own controller. Some of us need all the control we can get. Ugh, fuck you. Yeah, you tend to notice stuff a little before I do. But eventually you do notice. And now we can both not notice together, yes. Oh my God, Beth! That would have been weird. I worry things might become more and more noticeable. Yeah, and if he kills himself, we're gonna have to get a new dad. Jesus Christ, Summer! Species of bionic space whale has carbon wiring. Great for smooth Mira qué gameplay. bien. I'm not killing it, for the record. I'm just replacing its esophagus with a better one, for free. Met myself out there infinite times. Infinite shit happens, including, as you put it, forgetting the ice cream. You've forgotten the ice cream? Drill me for details when I'm drunk. In the meantime, don't worry about what's crazy. I've had a pint of vanilla gloppy drop in my fridge this whole time. Take it. I'm just saying, lies pile up, like credit card debt. It says you have to be. What's gonna happen? What is this? Are we in love with ourselves? I mean, does that make us the most or the least healthy woman in the universe? Here. I'll have the console choose a game. Uy. Maybe let's skip this one. Really? Why? Looks fun. You're a woman married to a man, but having a sexual affair with another woman. Very spicy. Very spicy, Jer. Good job. Looks pretty single player, kids.
infidelity. We all know. Including Jerry? No, Dad's so in the dark that he's enjoying a video game about being in an affair. He's doing this, you gotta tell him. Okay, little man, back off. Take it easy. She'll tell her husband what she wants when she feels like it, and you can deal with it, or you Ella can deal puede with it. hablar. You should know I have all the predator weapons. Works for me. Fair Cool. enough. Time for ice cream. Thanks for doing, Doing it. Moms. Very selfless of you. Eat your ice cream however you want. Pourriez être eu, space rebel. Okay, come on. It's Thanksgiving. The least we can do is speak English. Jerry, I had sex with your wife. Or I'm your wife and had sex with the clone you sleep with. Your pick. We had sex. We loved it. But she's intense. Sooner or later, she'd tear you apart. I'd be lucky to be torn apart by Beth Sanchez. Todos pensamos lo mismo. What the fuck? Dad's a bug! Dad rolled into a bug! Oh, yeah. Forgot I installed that. Ew, what the hell? Oh, God. Well, what happens in the shadows? Jerry, sweetie, if you can hear me, please unroll. He doesn't want to. Maybe that's why I'm the one that loves him. He worries. He wants to do right. He's ashamed when he fails. Aren't those things you love about me? You want me to be like him? You want me to propose? Threaten to kill myself? No. Shit, we're out of the forest. We found a clearing. Go check it out! Go check out the clearing! Vampires? Oh, come on. That's not realistic. 3, Oh, for 2. God's sake, all of you, grow up. Jerry, what the hell? Ooh, Unrolled! plot twist. Deus ex-husband. No, please don't take responsibility for other people's suffering. I should never have said I'd kill myself if you left me. It's not true. Es verdad. All I do is pack my shit and cry while I look for a job on Starbucks Wi-Fi. Own lesbian married by a robot and finger yourselves on the moon, laughing in Martian French about my weird little dick. Jerry, wait! Jerry, don't leave angry. Les voy a contar un secreto. Tengo 7 remeras, 7 negras de la misma marca, mismo color, mismo tamaño, porque me encantan. Son muy cómodas. 2 gave each other unfairly expert orgasms while mocking my weird little dick. Jerry, you're the only one who keeps saying weird and little. Well, you've both seen it. Because we should have noticed ourselves losing control and gone to Sex Master Jerry and said, oh, pretty please. Y hace un par de semanas estaban dispuestos a hacer un Yes, you may. Yes, trío not so hot when it's o un par de temporadas. home wreckers. Wait, you like this? Who cares what he likes? I do. I might like it, and if she likes it, I permit it. You little pervert. You like a little. I approve. Carry on. I'm freaked out by how hot this is. Until You're never fine. Shut up. okay, but oh, okay. Not quite hear this, but Zero complaints. I guess I'm thankful for, like, water. Perfect, wonderful. Morty, what about you? keep an eye out for my grandkid in space. You're what? Oh, right. Naruto. Thanks for visiting Space Beth. I mean, no es lo peor que han hecho. The lesson this weekend. At least I know I did. Me too, Jerry. Me too. Okay, thank you. El famoso tengo curiosidad. Bueno, hablemos un poco. Estoy repetizo, ¿no? Hoy. Pero no importa, me quiero ir. Hablemos un poco de este episodio de Rick and Morty. Un episodio que estuvo muy bueno. Un episodio en el cual nos centramos un poco en la relación, que me parece que es lo más importante, de Beth y Jerry. Porque hace un par de temporadas atrás, o la temporada anterior, cuando vino el muchacho este Aquaman, Beth y Jerry estaban dispuestos a hacer un trío. Hicieron un trío y lo que sea. Me parece que es importante que en una relación como la que ellos tienen, o en una relación monogámica de cualquier persona, sean honestos entre parejas. Y si quieren abrir la relación o si quieren probar cosas nuevas, porque yo no creo que esto lo vayan a hacer con cualquier persona que se crucen. Son cuestiones que nacieron por circunstancias de la vida y estuvieron dispuestos a hacerlo. Me parece que realmente lo que le molesta a Jerry es si estábamos en un lugar en nuestra relación en la cual estábamos abiertamente dispuestos a hacer otras cosas. ¿Por qué no lo hablaste conmigo? Y me parece que es importante eso, porque venían haciéndolo. Entonces, ¿qué es lo que se metió en el medio?
que terminó arruinando a Jerry y Beth. Que eso habla un poquito también de quién es la Beth que se fue. Que es la Beth que no soporta nada de esta vida. La Beth que no quiere ser parte de esta vida. Que viene de vez en cuando a jugar, a divertirse y se va. Pero que no está comprometida con esto. Y esto también habla un poco de la lucha que tenía Beth en el pasado. De querer ser ambas cosas. De querer tratar de irse. De querer tratar de escapar. Y la vez que se quedó sabiendo que hay una versión de ella que está haciendo las cosas que ella quiso hacer. Pero es bastante triste porque ella se quedó. Pero se quedó y entendió por qué se quedó. Porque no quería perder todo, pero quería disfrutar todo también. Y que no había manera para ella de poder hacerlo, pero que ahora es feliz de la manera que vive. Y que se nota mucho ese tipo de relación con Jerry. Y por eso creo que se los comenté en el primer episodio de esta temporada. Hoy en día no se puede reiniciar la serie. No podemos sacar a un Jerry y reemplazarlo por otro, como ya lo hemos hecho varias veces. Porque creo que Rick and Morty, como serie, avanzó muchísimo en lo que es este grupo familiar. Entonces, irse hacia atrás con algún personaje y reiniciarlo sería realmente muy absurdo y sería una pérdida de tiempo, porque avanzamos tanto para romper con la normalidad que no estaría bueno. Entonces, me gustó la discusión, me gustó la resolución y me gustó que, bueno, al final del día Jerry pueda haber disfrutado de lo que disfrutó porque lo disfrutó. Y no tengo dudas de eso. Entonces, mientras pueda él ser feliz y todos ser felices, me parece que está buenísimo. ¿Generaron algún que otro trauma en sus hijos? Sí. Pero bueno, han hecho cosas peores. Y me parece que está bueno ese mensaje que le da al final Beth del espacio diciéndole voy a ir a visitar a mi nieto, que es producto de mis 2 hijos. Como que no se hagan tampoco los santos. Aunque ellos no hayan hecho nada directamente entre ellos, no se hagan los santos. Pues somos todos un grupo de pervertidos. Igualmente después, todo lo que tiene que ver el sexo con uno mismo y de la masturbación, me parece que son 2 cosas completamente diferentes. No sé si tienen ganas de hablarlas, pero me parece que el sexo con uno mismo es completamente diferente a masturbarse porque uno está haciendo algo solo y hay cosas hasta las cuales puedes llegar. Aunque no, tampoco tanto. Pero en el sexo me parece que requiere 1 o 2 personas por lo menos. Y se juega de otra manera y creo que no es lo mismo. Claramente no es lo mismo porque hay personas que decidieron hacer algo y son 2 personas, no es una sola. Entonces, claramente hay una atracción. Y siempre hay gente que dice, ¿vos saldrías con vos mismo? Y yo no. Yo no. Pero quizás haya alguno de ustedes que sí lo haga. Pero igualmente, ojalá no esté viendo esto esta chica, pero encontré una chica con la cual estoy hablando que somos muy parecidos internamente hablando, ¿no? Y tenemos la misma manera de vivir el amor, se podría decir. Entonces, me gusta eso. Al mismo tiempo sé que quizás las cosas no están avanzando como correspondía por ese mismo motivo. Entonces, quizás yo necesitaría a alguien completamente diferente a mí para poder hacer que algo funcione realmente. Pero tampoco me molesta esto que estoy viviendo ahora. Entonces, no lo sé. La respuesta es no lo sé. Pero bueno, ella además es una mujer y me gustan las mujeres. Claramente no me gusto yo porque no me gustan los hombres. Pero bueno, no sé, creo que es lo más parecido. ¿O no? Me voy a ir, ¿les parece? Porque creo que no hay mucho más para comentar. Y tengo que editar este video y me quiero ir. Porque la verdad es que estoy problemas con la compu en la que grabo el sonido y se me va a quedar sin batería en cualquier momento. Así que me parece que ya comenté todo lo que quería comentar. Nada, seguimos sin arreglar los portales. Así que no sé qué va a pasar, pero por ahora esta temporada sigue siendo bastante
en la Tierra. Entonces, gente, vamos a ver cómo sigue todo la semana que viene en un nuevo episodio de Rick and Morty. Seguramente en estos días ya lo tengan, porque mi idea es esta semana ponerme al día con Rick and Morty y The House of Dragon, así que esperemos que pueda hacerlo. Si les gustó el video, por favor, compartan, denle like, suscríbanse. Me pueden comentar abajo en los comentarios lo que quieran, me pueden seguir en mis redes sociales acá al costado. Nos vemos próximamente con más Rick and Morty. Chau, chau.